A ver, primero tengo que decir que yo comencé, o sea, mi aproximación, mi llegada a la traducción de literatura, de textos literarios, se dio por una necesidad. Yo estudié filología francesa en Francia. De 300 estudiantes yo era prácticamente el único no francófono junto con una rumana. Y me acuerdo de esta anécdota de esta primera clase, en la clase de literatura general y comparada, en que trabajamos el mito de Electra en Euripideo, Esquilo y Sófocles. Y el profesor nos hizo leer una especie de texto donde se hablaba de Clitemnestra y que había nacido de un huevo y que se había acostado con Zeus en la cama, con el hermano, no sé quién. Y entonces me pareció la historia tan truculenta que yo atribuí esa complejidad o esa confusión, esos datos que me parecían rarísimos, a mi falta de comprensión, a mi falta de nivel de francés en este caso, según yo. Y lo que hice fue ponerme a traducir estos textos clásicos para estar seguro de que lo que yo estaba escuchando en boca del profesor era lo que realmente decía. Entonces, yo diría que la traducción literaria en un primer momento es una necesidad. Ha sido una necesidad académica, una necesidad de comprender. Luego, evidentemente, con el transcurso del tiempo y con la práctica de la traducción literaria, mi aproximación fue cambiando, ¿no? Se volvió, sin duda, un trabajo de creación, de recreación, y también una actividad inmersa de placer y de pasión, con mucho rigor. Y también creo que toda esta combinación de esta primera necesidad académica, de esta conciencia, esta convicción de que es una pasión traducir literatura, llegué más bien a la convicción, ¿sí? A la convicción de que la traducción literaria es una responsabilidad, ¿no? Porque estoy trabajando con corpus literarios nacionales, con cosmovisiones, con tradiciones culturales que son diferentes a la mía, y estoy trasladando todo ese universo a esta lengua de llegada, y eso implica muchísima responsabilidad. Entonces, traducir literatura, traducir textos literarios implica eso, ¿no? Desde la necesidad, pasando por la pasión, indudablemente el placer, y hasta llegar a la idea de la responsabilidad. Mi trabajo como traductor de textos literarios no es unívoco, no es monolítico. Depende de qué texto tenga que traducir, depende de qué género traduzca. Comencé traduciendo, bueno, digamos profesionalmente, comencé traduciendo poesía. Y siendo yo poeta, mi aproximación al poema, al conjunto de poemas, a la antología, qué sé yo, a la obra, la he hecho desde una postura muy intimista. Además, siempre he traducido poetas que me han gustado. Nunca he aceptado traducir un poeta hermético que no entendiera o con el que no me conectara. Entonces, por ejemplo, la traducción de poesía para mí es un trabajo absolutamente íntimo. Ahora, traducir narrativa y traducir teatro ya corresponden a dinámicas diferentes. No que quiera endiosar la traducción poética o ponerla por encima de las otras, de hecho es lo que más me gusta. Sin embargo, lo que he hecho, cómo he trabajado la traducción de textos teatrales y de narraciones ha sido diferente. Me he aproximado con la idea del proyecto traductor, es decir, el texto ha estado enmarcado dentro de un proceso muy claro de hacia dónde iba, qué es lo que me pedía la casa editorial, la idea de commande, que no sé muy bien cómo se dice en español, pedido, ¿no? del pedido de traducción, le ha modelado el proyecto. Por ejemplo, pienso en el caso de La Fosse Suivante,
La falsa criada de Marivaux, que fue un pedido de la Plaza Isil, de Alberto Isola. Entonces, mi aproximación a este texto clásico, que nunca había sido traducido curiosamente al español, fue trabajado en función de las necesidades del director de la obra, en este caso Alberto Isola, de la empresa productora, es decir, la Plaza Isil, de los actores y del público, ¿no? Entonces había un horizonte de recepción que yo tenía que tener en cuenta en este trabajo de traducción. ¿No? En el 2012, en el Perú, un texto clásico del siglo XVIII, del teatro francés del siglo XVIII. Entonces funcionó así. Ahora acabo de terminar de traducir un texto de Anne Cibran, es una novela, es la primera vez que termino, o sea que traduzco una novela integralmente. Y es muy interesante porque lo hemos hecho pensando en que va a ser leído por un público andino, ¿no? Boliviano, peruano, va a ser editado aquí. Ahora, ¿cuál es esta particularidad? Porque digo, ha sido pensado, la traducción ha sido pensada, hecha, que va a ser leída por un público andino. Resulta que Anne Cibran tuvo la idea de trabajar, de recrear en francés toda una serie de mitos alrededor del Cerro Rico en Potosí, ¿no? Este cerro fabuloso de donde prácticamente España, con la que prácticamente España, la riqueza de España, de la España colonial salió del Cerro Rico, además de Zacatecas, de Huancavelica, etc., pero estaba concentrada ahí, ¿no? Entonces hay una serie de mitos fabulosos que Anne Cibran ha recogido, ha organizado en un relato, en francés evidentemente, y además con una estética de lo real maravilloso. Es decir, ha trasladado al francés mitos andinos con la estética de lo real maravilloso. Y entonces lo que yo estoy haciendo es regresar a la fuente, porque esos mitos andinos ella los escuchó en español, y la estética de lo real maravilloso es la estética hispanoamericana por excelencia. Entonces estoy haciendo un trabajo de regreso de la recreación. Es un poquito complicado, una aritmética media rara, pero para decir que en ese caso mi aproximación al texto narrativo ha sido también con parámetros muy claros. Lo que no me pasa con la poesía, ¿no? Donde efectivamente mi mismo perfil de poeta hace que en mi trabajo de traducción sea diferente, quizás mucho más creativo. Quizás. Bueno, traduttore, traditore. Soy sin duda, nunca he traicionado tanto como en poesía, quizás. Y quizás nunca he sido tan fiel como cuando traduzco poesía. Es aparentemente contradictorio, pero forma parte de un mismo aliento, ¿no? Efectivamente, he traducido a Watanabe al francés, y traducir a Watanabe al francés desde esa estética peruano-japonesa, desde ese elogio del refrenamiento, como hay un libro que se llama, una antología de poesía de Watanabe, que se llama Elogio al refrenamiento, ¿no? Esa especie de oxímoron que es Watanabe, ¿no? Una exuberancia y un refrenamiento al mismo tiempo, implicaba tomar decisiones estéticas, incluso culturales, ¿no? Que han hecho que mi traducción de Watanabe sea sin duda la pasión de Jesús Martínez por Watanabe, ¿no? Entonces me imagino que cualquiera que lea esa traducción, no hay muchas traducciones de Watanabe al francés tampoco, no creo que se pueda comparar mucho, pero cualquiera que lea esa traducción y me conozca a mí, conozca un poco mi poesía, sin duda va a encontrarme en algún resquicio, en alguna esquina, o quizás en todo el texto, no lo sé, sin ninguna voluntad de yo ponerme por delante, evidentemente, pero como lo dije antes, siempre he traducido poetas que me han apasionado, como Alda Merini, por ejemplo,
una poeta italiana que traduje al español, en fin, no sé, se van ahorita pienso en estos dos nombres con los cuales particularmente me enganché, y el trabajo evidentemente ha sido con una dosis de subjetividad que he pretendido no traicionar al autor, sin embargo traicionándolo al mismo tiempo. Pero es un trabajo al mismo tiempo, diría yo, auténtico, sincero, porque en el caso de Watanabe, por ejemplo, he leído su obra y releído su obra y leído su obra y releído su obra tantas veces que la traducción fue un camino conocido dentro de lo desconocido, ¿no? Suena medio raro, pero ha sido así.